Ya conocemos la manera en que podemos determinar el valor de las tensiones que discurren por un cable que está sometido a cargas puntuales. En esta segunda serie de ejercicios vamos a preocuparnos más por los aspectos de la forma, es decir, de qué manera podemos ajustar la geometría del cable a la condición de la carga. Para eso vamos a empezar por un primer ejercicio en donde tenemos un cable que cuelga de dos puntos de apoyo A y B que están situados a la misma altura. Esta es la primera condición. Los puntos A y B están a la misma altura, están separados entre sí a una distancia determinada y estará el cable sometido a cuatro cargas puntuales cuyos valores están en el dibujo, 20, 40, 40 y 20 kilonewton, y con separaciones conocidas, distancias horizontales conocidas. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la forma que adopte el cable a partir de esas cargas? Lo primero que hay que decir es que el cable podrá adoptar muchas formas, pero todas esas formas van a depender de la posición del polo y por supuesto de la magnitud de las fuerzas y de la distancia horizontal que discurre entre ellas. Podríamos decir que en este caso el problema está en la determinación del polo. ¿Cuál va a ser el polo que me permitirá obtener una figura probable del cable? Y a partir de esa figura inicial, poder mirar otras alternativas de geometría del cable. Lo primero que hacemos en este caso es hacer el diagrama de distancias que estamos viendo, donde lo que importa son las escalas de distancias. Por ejemplo, podemos usar una escala 1:100, donde consideramos que un centímetro es equivalente a un metro. Pero también nos va a importar para el diagrama que vamos a empezar a hacer al lado derecho, un diagrama de fuerzas. Y para esto vamos a decir que un centímetro son 10 kilonewton. El diagrama que estamos viendo en este momento es un diagrama solamente de distancias. El de fuerza lo vamos a empezar a hacer dibujando la línea de fuerzas vertical, puesto que todas las cargas son verticales, y sobre esa línea representar los cuatro vectores que actúan en el sistema. El vector de 20, el vector de 40, el segundo vector de 40 y el segundo vector de 20. Debe ser en orden, deben de representarse en el orden leyéndose de izquierda a derecha. Y vamos a marcar un polo auxiliar cualquiera, puesto que no conocemos los ángulos del primero y el último segmento del cable. Entonces nos vamos a valer de una figura auxiliar y vamos a marcar un polo cualquiera o polo auxiliar. Y contra ese polo auxiliar vamos a trazar los rayos del 1 al 5. Vamos a llamarlos de 1', 2', 3', 4' y 5'. Repito, sobre un polo auxiliar cualquiera. Y a partir de este trazado, de estos rayos, vamos a empezar a trazar desde el punto A paralelas a cada uno de los rayos para formar el funicular. Trazamos desde el punto A una paralela al rayo 1' que se corta con la línea de acción de F1. De ese punto una paralela al rayo 2', de igual forma al rayo 3', igual forma al 4' y de igual forma al 5'. Miremos que el rayo 5' se corta con la línea que pasa por el punto de apoyo B en un punto que no es B, en un punto que en este caso está situado por debajo de B. Podría también darnos un punto por encima de B. Lo importante es que el punto donde se cortó no es B, es B'. Y esto no cumple con la condición, y es que el cable debe estar colgado de A y de B. Entonces tenemos que hacer una corrección o un ajuste para que el último rayo pase por B. ¿Cómo hacemos este ajuste? Trazamos desde el punto B' una recta que una B' con el punto A. Y ahora, desde el polo auxiliar, trazamos una paralela a esta recta AB'. Es decir, que conserve su ángulo de inclinación. Y esta paralela se corta con la línea de fuerzas en el punto I. Vamos a llamar otra vez ese punto I.
Y dado que los puntos A y B están a la misma altura, es decir, conectados entre sí por una recta horizontal, trazamos ahora desde I una recta horizontal y levantamos desde el polo auxiliar una recta vertical, de tal forma que el punto de intersección de ambas rectas me determina el polo real O1 o primer polo posible. Lo que hemos hecho hasta ahora son solamente líneas auxiliares. Las podemos borrar. Nos podemos quedar ahora solamente con el polo O1 o primer polo real. Y vamos ahora a trazar los rayos del 1 al 5 contra ese polo real O1. Y ahora volvemos a trazar la funicular partiendo desde el punto A. Una paralela al rayo 1 que corta la línea de fuerzas F1. De este punto una paralela al 2, luego al 3, luego al 4, luego al 5. Y si hemos hecho el ejercicio correctamente, el último rayo 5 sí va a pasar por B. Es decir, que ese polo O1 será un polo real que permite que el primer rayo pase por A y el último rayo pase por B. Por lo tanto, la forma del cable sería esta que estamos aquí representando en color rojo. Pero dado que el ejercicio no nos pide una flecha determinada, es decir, que el cable puede tener una flecha corta o una flecha larga, ese polo O1 puede tener otras alternativas. Podemos tener un polo O2, un polo O3. Y estos polos alternativos estarán o más cerca o más lejos de la línea de fuerzas F, pero siempre situados sobre la recta OI. Miremos. Vamos a dejar este primer trazado en color rojo como una alternativa inicial. Y vamos a prolongar esa recta de OI hacia la derecha. Y sobre esa misma recta vamos a marcar un polo segundo o polo O2. Y vamos a borrar por ahora los rayos que están en color rojo del 1 al 5. Y vamos ahora a trazar nuevos rayos del 1 al 5, pero contra el polo O2 o segunda alternativa de polo. Y haciendo uso de estos rayos, vamos a trazar paralelas nuevamente partiendo desde el punto A. Paralela al rayo 1, luego al 2, luego al 3, luego al 4 y luego al 5. Y vemos que tanto el rayo 1 como el 5 pasan por A y por B. Es decir, que sería una segunda alternativa de cable que estaría respondiendo a la magnitud y distancia de las cargas aplicadas en el sistema. En este caso la flecha se acortó. La posición del cable también se modificó. Y la magnitud de los rayos 1 y 5 van a ser mayores que en el caso del trazado en color rojo. Por lo tanto, en este cable con menor luz, la tensión en el segmento 1 y en el segmento 5 es mayor que en el caso, repito, del cable que habíamos dibujado en color rojo. Pero miremos otra alternativa. ¿Qué pasa si el polo no se aleja del polo inicial O1 a la derecha, sino que se aleja ahora a la izquierda, se desplaza a la izquierda del punto O1? Entonces, nuevamente, dejemos allí en opaco lo que hemos estado trazando y marquemos un polo 3 que esté más desplazado a la izquierda, que esté más cerca de la línea de fuerzas. Y tracemos los rayos del 1 al 5 contra el polo 3. Y tracemos las paralelas de la funicular partiendo del punto A. Y tendríamos una tercera alternativa de cable que también arranca en A y termina en B. Por lo tanto, es una tercera posición. ¿Qué es lo que nos interesa identificar? Que el polo de fuerzas se puede alejar hacia la derecha, haciendo que el cable disminuya su flecha. O el polo de fuerzas se puede acercar a la línea de fuerzas, de tal manera que la flecha se aumenta. Cuando la flecha se aumenta, el valor de las tensiones disminuye. Miren que los segmentos o los rayos en color
verde son más grandes que los rayos en color rojo y más grandes que los rayos en color amarillo, o lo contrario, los rayos de color amarillo son más cortos que los de rojo y que los de verde, por lo tanto tienen menor valor. Por lo tanto, cuando un cable posee mayor flecha, como el cable amarillo que estamos viendo en el momento, el valor de las tensiones que corre por sus segmentos de cuerda son menores. Y lo contrario, cuando el cable tiene menor flecha, el valor de las tensiones que corre por los segmentos de la cuerda son mayores. Pero miremos además otra consideración, si vemos el caso comparado. ¿Qué pasa con la resultante? En este caso, la resultante de las fuerzas 1, 2, 3 y 4 será siempre el mismo y siempre pasará por el mismo punto. En el primer caso, prolonguemos nosotros el primero y el último rayo y encontramos que el primero y el último rayo se cortan sobre un punto llamado A. ¿Y qué pasa ahora con el cable rojo? Prolonguemos el primero y el último rayo. Ambos se cortan en un punto llamado B. Y ahora en el cable amarillo prolonguemos el primero y el último rayo. Ambos se cortan en un punto C. Los puntos A, B y C están todos situados sobre una misma línea, porque la resultante no cambia ni en valor ni en posición. La resultante siempre será la misma. Y esas son las dos conclusiones más importantes del ejercicio. Que independientemente de la posición de los polos, la resultante es la misma y pasa siempre por el mismo punto. Pero que además, en la medida en que el polo real se aleje hacia la derecha de la línea de fuerzas, la flecha es menor y las tensiones aumentan. Y si el polo se desplaza hacia la izquierda y se acerca a la línea de fuerzas, la flecha es mayor y el valor de las tensiones disminuye.